Buenos días, queridos hermanos. De nuevo es un placer estar aquí en esta mañana con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y edificándonos como iglesia. Quiero empezar contándoles la siguiente historia que ustedes están viendo en la pantalla. Es la historia de Justice y Jeremy, una pareja que se conoció desde los 10 años de edad y que apenas se casó el año pasado. Sin embargo, solo 19 días después de la boda sucedió una tragedia pues que no se lo esperaban, y es que el 20 de agosto de 2014 Justin tuvo un encuentro cercano con la muerte tras sufrir un terrible accidente automovilístico. Pasado un mes tras conocer las consecuencias de dicho percance, ella le dijo a Jeremy: espero no te enojes, pero no recuerdo nada de nuestra boda. Ella había perdido la memoria de 5 semanas antes del accidente. El corazón de Jeremy se rompió cuando escuchó de voz de su amada esposa que no recordaba nada. Entonces Jeremy tomó una decisión. Él dijo: lo haré de nuevo por ti. Y fue en ese momento que decidió darle a su esposa una segunda boda. Este 1 de agosto próximo será su primer aniversario de bodas, y para celebrarlo, Jeremy ha decidido darle el mejor regalo, casándose de nuevo para recrear ese momento tan especial. Se casaron el 1 de agosto de 2014 y fue así que ellos, este hombre llamado Jeremy, después de recibir esa noticia que le rompe el corazón, su amor tan grande era por su esposa que estaba dispuesto a hacerlo de nuevo por ella. Una vez que se hizo, pues, ¿qué sigue para ellos? Pues que en su segunda boda, a la vez están celebrando su aniversario. Jeremy dice que queremos rehacer cada uno de los momentos que vivimos juntos ese día. A veces damos todo por sentado y olvidamos de lo especial que ha sido nuestra vida. Debemos aferrarnos a nuestros recuerdos, porque aquel día o a cuando se vayan lo perderemos todo. Quiero decirles, mis queridos hermanos de Aposento Alto Coto, el Señor Dios tiene hoy una palabra para nosotros, tiene un mensaje para nosotros. En la Biblia se enseña que la iglesia es presentada como la novia de Cristo. Y en el futuro, Cristo es el esposo de esta novia. Él es el Cordero en el futuro. Y quiero ilustrar esta charla con esto. Quiero que tenga en mente lo que hizo este hombre cuando su mujer sufrió de amnesia, de una amnesia temporal, pero él hizo todo lo posible por recrear sus mejores recuerdos. Como iglesia también tenemos un esposo que está dispuesto a hacer mucho más que Jeremy por nosotros. Estamos en nuestra serie de predicaciones de Primera de Juan, de las crónicas de un testigo ocular. Recuerdan, estamos estudiando la epístola de Juan y continuamos, vamos adelante, seguimos avanzando. Recuerden que Juan, el apóstol, fue un testigo ocular de los hechos de Cristo aquí en la tierra. Este apóstol observó, vio, tocó y estuvo en los detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vio sus grandes milagros, sus grandes sanidades. Para este tiempo, cuando Juan escribe esta epístola, ya era un anciano y además era el único sobreviviente de los apóstoles que todos habían muerto como mártires. El apóstol Juan escribe esta epístola a una segunda generación de cristianos, recordémoslo.
era una iglesia que estaba ubicada por allá en el Asia Menor, una iglesia, una comunidad cristiana que ellos habían fundado y que desafortunadamente esta iglesia del primer siglo, esta segunda generación de cristianos, habían abrazado una doctrina errada llamada el gnosticismo y que le hizo mucho daño y que trajo confusión y división a la congregación. El apóstol escribe la epístola para corregir este error doctrinal, para reorientar a la congregación y hasta para reevangelizar. Entonces, en su pantalla van a tener el pasaje en cuestión. Primera de Juan 2, 12 al 14, dice el apóstol: les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Todas las veces que hemos venido leyendo esta epístola desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, notamos que Juan le repite a esta iglesia cosas básicas, cosas básicas. He titulado esta charla Rescatados de la amnesia espiritual. Y fue así porque esta iglesia tuvo un accidente espiritual. Una doctrina los atropelló y les hizo perder la memoria. Y vamos a ver tres recuerdos básicos que el apóstol les trae a la memoria a esta iglesia del primer siglo, pero a nosotros también. Hermanos, estamos diciendo cosas básicas. Tenga la paciencia y la humildad de escucharlo porque lo necesitamos. Y lo necesitamos porque esta iglesia en ese tiempo, en algún momento de la vida, pensaron que ya navegaban tranquilos, pero una ola los atrapó. Naufragaron en su fe, en su confianza. Y entonces el apóstol Juan tiene que venir a ellos y rescatarlos de su amnesia, porque olvidaron lo básico, olvidaron las vocales, olvidaron los crayoles, olvidaron lo primario. Tres recuerdos básicos: que son hijos de Dios, que habían maduros en la fe y que había jóvenes en la fe. Entonces, pensemos en lo más básico, los hijos de Dios. Él les recuerda, el primer recuerdo básico, increíble, que le digan a una iglesia: oiga, es que ustedes son hijos de Dios. Es como si yo le dijera a mi hijo José Daniel: oiga, José Daniel, ¿no recuerdas que es que eres mi hijo? Tuvieron que hacerlo. Increíble que a una iglesia cristiana tengan que recordarles que son hijos de Dios y cómo llegaron a ser hijos de Dios. Así que el apóstol inicia diciéndoles: les escribo a ustedes. 6 veces repite la palabra les escribo a ustedes, que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Qué cosa más básica. Pero el estrellón con esa doctrina, ese accidente que tuvieron, fue tan grave que perdieron la memoria de ello. El gnosticismo, esta doctrina errada que entró a esta iglesia, hizo mucho daño en su congregación. Y llegaron a pensar que tal vez no eran hijos de Dios. Llegaron a pensar que esa no era la forma de ser hijos de Dios, que de pronto ser hijos de Dios era por mérito propio. Pero Juan les refresca la memoria diciéndoles: queridos, ustedes son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús.
Increíble que alguien que haya nacido de nuevo olvide esto tan trascendente, tan importante, tan maravilloso. Pero Juan tiene que sacar la plastilina y decirles, queridos, es por medio de Jesús. Todas las religiones del mundo, todas, piensa en cualquier religión del mundo, todas las religiones del mundo enseñan que para ganarse el cielo o el perdón de Dios, debo hacerlo por mi propio esfuerzo. Y este es un engaño muy bien entretejido del maligno, donde hay cientos de miles de personas que pertenecen a muchas religiones y donde están haciendo todo su esfuerzo para ganarse el favor de Dios en vano. Solo el cristianismo bíblico enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay mérito alguno en un pecador. Todo el mérito lo tiene Cristo porque Él lo hizo todo en la cruz. Por eso dijo, consumado es. Ah, pero esta amada iglesia del primer siglo había perdido la memoria. Habían sufrido un accidente espiritual y el gnosticismo los atropelló. Y Juan tuvo que refrescarles la memoria, diciéndoles, queridos, la salvación se alcanza por medio de Jesús. Increíble. Tuvo que tener mucha paciencia para recordar lo básico. También en el verso 14 que estamos leyendo, él les dice que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes porque conocen al Padre. Recordemos, como les he venido contando en las anteriores charlas, que el gnosticismo enseña que todo es espiritual, pero que el pecado no tiene trascendencia eterna y ellos descalifican al Padre y al Hijo. No tienen una doctrina de la Trinidad, hacen a un lado. Pero Juan les recuerda que el Dios de la Biblia es un Dios trino, que cohabita en tres personas. Para un cristiano eso es básico. ¿Cómo puedo olvidar algo tan básico? Un solo Dios verdadero, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Sin embargo, tuvieron que recordarse. Así como un accidente me puede hacer perder la memoria de las cosas básicas, así también hay accidentes espirituales que pueden traer una confusión a mi doctrina, a lo que he aprendido, querido. Sí, mi querido hermano, tú y yo estamos expuestos al engaño. Usted dirá, no, yo no creo que un hombre como Ricardo termine engañado. Quiero decirles que sí, que es posible que si yo me descuido, si yo me alejo, si yo no soy cuidadoso de lo que he venido aprendiendo, puedo llegar a defraudarlos como nunca antes. Porque tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos acerca de la palabra de Dios en nuestras vidas y sobre todo de quién la recibimos. Mi hermano querido, la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Alguno podría decir, no, yo ya estoy sólido en esto, yo ya llevo años estudiando las escrituras, a mí no me filtran nada, pero quiero decirle que no, que somos hijos de Dios, pero seguimos siendo ovejas, ovejas vulnerables, que estamos proclives a apartarnos del camino, a distraernos con cosas, a querer probar otros pastos más ricos. Todos estamos expuestos. Ninguno puede decir que no, yo no me arriesgo a decirlo, porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, es experto en el engaño. Él es el padre de la mentira. Y si hay alguien experto en eso, es él. Y él quiere, quiero decirte, así como lo logró, el autor del gnosticismo es Satanás. El gnosticismo empezó en el huerto del Edén, ¿sabías? En el huerto del Edén inició la primera y más grande religión del mundo. La primera y más grande religión del mundo se llama la nueva era. La nueva era predica que tú puedes ser como Dios. Esa fue la oferta del diablo allí a Eva, cuando le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él probares,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa mentira allá en el huerto del Edén ha prevalecido por los siglos. Hoy está vigente y muchos cristianos han caído en esas redes de mentiras. Increíble. Te dirá, ¿por qué dice esto ahora usted, Ricardo? Si nosotros andamos bien. Precisamente es una advertencia, porque no sabemos, un día tengamos comezón de oír, alguien llegue muy carismático, muy elocuente a hablarte y tú quieras oír algo extra bíblico, muy atractivo, que te seduce y terminas enredado como le pasó a esta iglesia del primer siglo. Satanás quiere introducir en la iglesia nuevas ideas extrabíblicas. Él no solamente quiere introducirlas, sino quiere que tú y yo las enseñemos. Porque el día que nosotros las abracemos, traeremos una división a la congregación. La comunión se romperá y él logrará su objetivo de dividir, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Mis queridos, las redes sociales nos inundan de información evangélica. Gloria a Dios por las redes sociales que podemos compartir. De hecho, tal vez este video, algunos que no son de la iglesia lo oirán. Espero que lo escuchen. Pero se escucha de todo. ¿Cómo hacer para filtrar todo lo que escuchamos? Hay muy buenas enseñanzas, pero hay muy regulares enseñanzas y otras muy malas, muy tóxicas de personas que se llaman cristianos. Hoy se predica un evangelio de abundancia, de prosperidad, de conquista. Hoy se habla de las confesiones positivas. Hoy se dice, decláralo y es tuyo. Predicadores hablando de sueños y de ve tras tus sueños. Predicadores diciéndote que tú eres una princesa o tú eres un príncipe, que lo mereces todo porque eres el hijo del rey. Eso son doctrinas extrabíblicas que te desvían, que te distraen, que te confunden y que te traen muchísima frustración porque no son ciertas. Así que hay cientos de cristianos con amnesia espiritual que han sido atropellados, como le pasó a esta pareja, los atropelló una doctrina evangélica y hoy están escuchando babosadas en las redes sociales, solo porque el predicador es elocuente o solo porque está en un gran templo gigante. Yo no tengo envidia de eso. Me gustaría tener una congregación grande, pero Dios siempre ha hecho cosas grandes con lo pequeño. Dios hizo grandes cosas con un pequeño pueblo llamado Israel. Dios hizo grandes cosas con solo 12 hombres hace 2000 años. Así que el tamaño no significa que sea sano o saludable. Mis hermanos, estamos llamados a recordar lo básico. El llamado hoy es ir a las escrituras diariamente antes que a cualquier hombre, antes que todo, antes de primero Dios y su palabra, primero Dios y las escrituras, primero Dios, las escrituras bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Esa práctica, ese hábito santo te mantendrá la memoria fresca y alerta para evitar un colapso espiritual y que nos seamos desviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. La iglesia del primer siglo quiso darse una oportunidad para escuchar algo nuevo y terminaron en una grande confusión. Pasemos a nuestro segundo punto básico, maduros en la fe. Allí en esa iglesia había de todo, pues obvio, habían hijos de Dios, pero también habían unos que se consideraban maduros. Dice, les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Juan también escribe a aquellos que han tenido un mayor recorrido de la mano del Señor y que tal vez conocen más las escrituras, pero sin embargo pueden llegar a caer en confusión y en amnesia espiritual.
puntualmente les recuerda que son maduros en la fe porque conocen a Cristo. Ojo a esto, subraya esa palabra, conocen a Cristo quien existe desde el principio. Esta iglesia del primer siglo, recordemos que habían hecho 6 declaraciones falsas. 6, y yo quiero recordarlas hoy, se las quiero decir. Ellos afirmaron que tenían comunión con Dios, pero vivían en oscuridad espiritual. Eso lo vimos allá en el capítulo 1, verso 6. Ellos decían, tenemos comunión con Dios, pero el apóstol Juan sabía que ellos vivían en oscuridad espiritual. Hoy pasa lo mismo. Ellos también afirmaron que no tenían pecado, pero vivían alejados de la verdad. También afirmaron que el pecado no existía y entonces hacían así a Dios mentiroso en el capítulo 1, verso 10. Afirmaron que conocían a Dios, esto hay que subrayarlo, pero no obedecían sus mandamientos. Afirmaron que se amaban, pero tuvieron que recordarles el mandamiento antiguo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y afirmaron que vivían en la luz, pero odiaban a su hermano. Entonces, Juan les dice, les escribo a ustedes, así entonces les estaba contando que tengo un amigo de hace muchos años, muy cercano, muy inquieto por las escrituras, muy buen lector, un hombre dotado por el Espíritu Santo, un evangelista, un maestro de la Biblia como pocos. De hecho, yo fui en cierto punto su discípulo. En alguna época de mi vida nos sentamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Mi amigo querido, en su deseo de aprender, decidió leer literatura cristiana un poco diferente y leyó y leyó. Esta lectura también lo llevó a leer cosas de política, a leer cosas del nuevo orden mundial, a mantenerse muy actualizado, y su sed por la lectura diferente lo llevó a explorar nuevos pensamientos que lentamente lo fueron alejando de las escrituras, y un punto llegó a reevaluar la veracidad de las escrituras. Increíble, lo que les estoy contando fue increíble. Llegó un punto a dudar de que la iglesia no era verdadera, que la Biblia no era revelación de Dios. Se apartó de la congregación, atacó a la congregación, atacó al cristianismo. Un hombre, puedo decirlo así, dotado intelectualmente, terminó siendo enemigo del pueblo de Dios. Como una persona de este calibre, de este talante, alguien tan sólido, alguien tan maduro, alguien tan usado por Dios, pudo llegar a tener tremenda confusión. Y creo que fue por el exceso de confianza. Quiero decirles, mis hermanos que me escuchan esta historia, que mi amado amigo del que les hablo, por la misericordia de Dios, está de nuevo en los caminos del Señor, pero duró como unos 6 años confundido. O sea, el accidente que él tuvo, el carro tuvo pérdida total, el accidente espiritual que él tuvo causó estragos en su familia, en su vida personal, tuvo heridas, tuvo consecuencias esos años lejos del Señor. Un día yo lo invité para tratar de persuadirlo a volver al camino del Señor, y me asombró cómo su mente había cambiado, como alguien que por muchos años había amado a Dios, siendo tan sólido en las escrituras, terminó siendo tan frágil, tan vulnerable, tan confundido, tan diferente. Mi querido, fue el exceso de confianza. Porque la Biblia dice claramente que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Voy a decirles algo, y Alex Sánchez no me deja mentir. Los accidentes en moto y en carro en ocasiones son por exceso de confianza. Yo manejé moto y uno le coge tanto el tiro a la moto que es como que siente que va a pasar por las distancias, que ya lo tiene todo fríamente calculado. Pero un segundo de descuido y puede ser fatal. Pasa igual en la vida cristiana. Mi amigo, estudiante aquí y allá, un descuido que casi le cuesta a la familia.
El que piense estar firme, mire que no caiga. Si usted es maduro, si se considera maduro, si usted se considera recorrido en el Señor, tenga cuidado, porque aún los más fuertes, aún los más sabios y aún los más piadosos, como Salomón, como David, cayeron por sentirse sólidos sin descansar en la confianza que debemos tener únicamente en el Señor. ¿Cómo estás con esto, mi hermano? ¿Te sientes muy firme? Tengamos firmeza sobre la roca que es Cristo y parémonos fieles sobre las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Pasemos a nuestro tercer y último punto. Nuestro tercer y último punto está dirigido a los que son jóvenes en la fe, a aquellos que están empezando, a los que recientemente han llegado a los pies de Cristo y están en su primer amor. Y aquí el apóstol les recuerda dos veces, les dice, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones. Entonces, el joven en la fe, el que está empezando, es una persona que tiene mucho impulso. Es aquel que está viviendo el primer amor. Y el apóstol le dice, mire, querido, usted acaba de ganar una gran batalla. Usted ha ganado una batalla contra el maligno. Las personas que de pronto están en esta sala de Zoom y están recién conociendo al Señor, quiero decirles que el Señor los ha librado del maligno. Y ustedes, las cadenas que Él les ha puesto invisibles, que no las ven, pero que los esclavizaban, han sido rotas. Porque Cristo las rompió con su sacrificio en la cruz del Calvario. Tú y yo fuimos esclavos del diablo por años y le servimos sin saberlo, pero Él nos esclavizó. Si tú estás empezando en tu vida cristiana, quiero decirte que la batalla contra el maligno ya fue ganada. Ya fue ganada. Y Juan tiene que repetirle esto a esta gente de allá, porque tal vez los nuevos creyentes de esa iglesia estaban enredadísimos. ¿Quién más vulnerable que un bebé espiritual? ¿Quién más vulnerable que alguien que está empezando, que hasta ahora está recibiendo las primeras cosas? Es muy vulnerable. Pero sin embargo el apóstol les recuerda, ustedes son fuertes, ustedes son fuertes, ustedes tienen sed espiritual, ustedes tienen deseo por la palabra, ustedes no se quieren perder ningún evento de la iglesia, ustedes quieren aprender más y esto los hace fuertes, pero no maduros. Quiero decirle que el hecho de que uno sea fuerte no necesariamente lo es en la madurez. Quiero ponerles un ejemplo. Sansón era un joven fuerte espiritualmente, pero inmaduro de carácter. Ustedes saben que Sansón fue un hombre escogido, aún también desde el vientre de su madre, con un propósito espiritual poderosísimo. Dios dotó a este joven Sansón de una fuerza descomunal, físicamente hablando, pero también tenía un propósito espiritual. Pero era profundamente inmaduro. Y Sansón, que tenía un gran propósito, fue un hazmerreír, fue una vergüenza para Israel y aún una deshonra para el nombre de Dios. Así que mis queridos que me escuchan, que están empezando los caminos de Dios, que llevan 2, 3 años, 4 años, un año, el último año, ser fuerte espiritualmente no necesariamente es ser maduro espiritualmente. Y un gran llamado, una persona con un gran llamado como Sansón y con un gran don espiritual, no necesariamente te hace fuerte de carácter. Quiero contarles una historia personal aquí para ir terminando. En mi juventud, cuando recién empecé en los caminos del Señor, yo sentí el llamado de Dios para servirlo. Yo quise meterme con Dios. Y eso fue algo maravilloso para la iglesia en donde estaba. No quiero ser presumido, porque no pasaba muy seguido eso. Así que hablé con el pastor de la iglesia y le dije, quiero ir a un instituto bíblico, quiero sumergirme en las escrituras y entrenarme para de aquí en adelante
ser un siervo de Dios y dedicarme desde ya a la obra del Señor. Yo pensaba que este pastor me iba a decir, excelente Ricardo, maravilloso, vamos a orar por eso, ánimo con eso, te vamos a apoyar, pero él me dio la respuesta impensable. Él me dio una respuesta que me dejó frío, porque él conocía mi carácter. Y él me dijo, querido, yo creo que tú debes primero trabajar. Yo creo que tú debes conseguir un trabajo y demostrar que puedes ganar dinero, que tienes la capacidad de producir y de sustentar, de apoyar en tu casa las necesidades de tu casa. Tú necesitas trabajar y ser capaz de sujetarte a un mal jefe y permanecer santo y llevar una vida digna en un trabajo. Cuando él me dijo eso, quiero confesarles que sentí rabia y sentí mucha decepción porque yo sentía que este hombre me cortaba las alas. Pero quiero decirles que fue uno de los mejores consejos que recibí en mi vida, porque cuando conseguí el trabajo me di cuenta que tenía unas debilidades de carácter enormes y que ciertamente yo hubiese ido a ese instituto bíblico a llenarme de Biblia en mi cabeza, pero mi carácter no hubiese sido transformado. Así que, jóvenes maduros e hijos de Dios que me escuchan esta mañana, yo no sé en qué nivel espiritual está usted. Espero que usted esté caminando con cuidado, siendo fiel, conectándose con Dios, más allá de una conectividad de un Zoom, como hijo de Dios que eres. Si eres maduro, si estás empezando, si eres un joven en la fe, tú y yo somos vulnerables a un accidente espiritual. Y Dios, que es un esposo, porque así lo muestra la Biblia, como un marido, como un esposo, si ve a su iglesia accidentada, es capaz de hacer lo que sea, como este hombre, Jeremy, de nuestra historia, que fue capaz de volverse a casar. Pues Dios va a volver a empezar contigo para repasarte lo básico. Mi amigo Milton, que se confundió, el de la historia, tuvo que volver a empezar. Y lo retomó y Dios volvió a hacerlo. Pero no necesitamos poner en esos trabajos a Dios. Lo que necesitamos es mantenernos firmes en las escrituras. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Y Él sabe cuán vulnerables somos para ser confundidos. Está dispuesto a volver a empezar conmigo. Va a hacer lo que sea para que yo vuelva a mi sincera fidelidad a Cristo. Así que estamos llamados a ir a lo básico de las escrituras y a no creernos los súper espirituales que somos súper fuertes, porque si hay alguna fuerza, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Los invito a que oremos. Nuestro querido Padre Celestial, te queremos alabar en esta mañana. Te queremos dar gracias porque hoy podemos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Eso lo dijimos ya hace varios tiempo. Hoy lo volvemos a decir porque somos tus hijos, porque somos tus amados, porque somos tu iglesia, porque somos tu novia que está siendo preparada para unas bodas del cielo. Señor, somos conscientes que este mundo está lleno de confusiones, lleno de artimañas del enemigo, que hay muchas voces, sobre todo en las redes sociales, que no sabemos, no podemos discernir todas, cuál de todas está diciendo la verdad. Pero una cosa sí sabemos, Señor, y es que tu palabra sí dice toda la verdad. Y queremos ir solo a ella, queremos escudarnos en ella, queremos buscarte a ti de primeras en ella, antes que boca de algún hombre, porque los hombres se equivocan, pero tú no te equivocas. Así que yo te pido, mi Dios, en esta mañana que protejas al aposento alto Cota de un accidente espiritual, de que nos arrollen, de que nos confundamos. Señor, guárdanos, reconocemos nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de mantenernos anclados en la roca que es Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.